limítrofes, igual que tengo ahora con Alfonso Rueda, igual que tengo también con Mañueco, con los presidentes de zona me suelo intentar llevar muy bien, y ya no le voy a decir nada a Revilla, que como sabe, no solo hay consideración de familia ya, hay una relación de familia, sino que encima me acabo de enterar, porque acaba de publicar su libro, que me nombra albacea de ejecución de su entierro, con lo cual, imagínense, ¿no? Estas cosas que pasan. ¿Esto en qué se traduce? ¿Cuál es la...? Bueno, pues cómo tiene que ser su despedida, ¿no? Desde luego hay cariños más afectos, pero con Alberto he trabajado mucho en temas de financiación autonómica, en temas de reto demográfico, y la verdad es que a los que lo conocemos de esa otra manera, de esa otra convivencia, el Alberto Núñez Feijóo que vemos en la política nacional nos sorprende mucho respecto al Alberto Núñez Feijóo que conocíamos en nuestras negociaciones con nosotros. ¿Pero en qué? Detállenos un poco, ¿en qué le sorprende? Pues porque yo, sinceramente, me da la sensación de que el PP no ha entendido el cambio de oposición, de esa oposición constructiva que yo creía que él iba a representar. A veces da la sensación de que no hay un PP, que hay dos. Que hay un PP que seguramente, si pudiera, tendiera más al diálogo, y hay un PP radicalizado en el no, en el estar cuestionando permanentemente la legitimidad del gobierno. Oiga, yo, que ya le digo, me gusta la política desde crío, lo decía antes Nadia Calviño. Yo entiendo la política como un espacio lógico para el debate, para la confrontación. Claro que queremos unos y otros ganar elecciones, para eso nos presentamos, y gobernar, ¿no? Pero hay un paso muy peligroso que nunca se puede dar: dudar de la legitimidad electoral del que gana. Yo nunca, jamás en mi vida, dudé de la legitimidad electoral, por ejemplo, del alcalde de Oviedo, que fue el más votado en la ciudad de Oviedo, y es del Partido Popular. Todo lo contrario, siempre se lo he reconocido, y hemos tendido puentes para que el Gobierno de Asturias y el Gobierno de Oviedo trabajáramos conjuntamente. Y yo creo que el PP de España le cuesta encontrar ese espacio, no lo está encontrando, y no puede caer por la presión de su derecha a la derecha, no puede caer en la tentación de cuestionar las instituciones o cuestionar la legitimidad del resultado electoral, porque las elecciones son cada 4 años y están ahí los resultados.